está súper. Pero se puede ver, ¿no? Se ve video, se ve audio, se ve todo, ¿no? Porque Sí, se la, ve, sí, se ve. porque la vez pasada grabé un video en otra parte y terminó siendo... No, este no es. Terminó siendo solamente el audio. Me decían que no se veía nada. Se me escuchaba que hablaba, que estaba mostrando cosas, pero nunca se... Bueno, vamos a hacer un resumencito entonces de lo que dije anteriormente, para que quede también en el video. Hoy vamos a dar aparato reproductor masculino. Para hablar de reproducción, nosotros tenemos que remontarnos la carga genética que llevan las células, en este caso las que van a dar esa información para que la especie se perpetúe en el tiempo, son células especiales llamadas haploides, que también se conocen como gametos, que son los que se forman en las gónadas. Cuando estos gametos se juntan, se llama fecundación. El gameto masculino se llama espermatozoide, el femenino se llama óvulo. Y la unión entre los órganos sexuales de ambos sexos se llama copulación. Cuando estos dos gametos, el espermatozoide y el óvulo, se juntan, forman esta célula única diploide llamada cigoto que comienza una em, división exageradamente rápida para formar el nuevo individuo. Ambos aparatos reproductor tienen gónadas en donde se forman los gametos. En el caso de las mujeres se llama ovario, en el caso de los hombres se llama testículo. Ambos tienen conductos genitales que permiten el paso de los gametos. Ambos tienen glándulas accesorias que permiten secreciones para generar un ambiente adecuado para que sobrevivan tanto el espermatozoide en el hombre como en la vagina y el útero de la mujer. Y los órganos copuladores son la vagina y el pene. Ahora sí, Mauro, todo tuyo. ¿Está Mauro? Sí, 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 perdón, ahí activé el micrófono. Bueno, chicos, buen día. Vamos a continuar entonces lo que es el aparato reproductor masculino. Bueno, el cual el aparato reproductor masculino está formado por los testículos que están alojados en el escroto. Por encima de los testículos tenemos al epidídimo que se comunica con el conducto deferente, que eso va a llevar a los espermatozoides hasta las vesículas seminales. Y esta se va a unir con los conductos eyaculadores junto con la próstata para terminar de generar el semen, propiamente dicho. Por debajo de la próstata se puede ver que son vesículas bulbouretrales o vesículas de Cooper, la cual van a segregar el líquido de Cooper. Bueno, en el hombre la uretra es la vía para el sistema urinario como reproductor, ya que es el mismo conducto de salida para la orina como para el semen. Bueno, con respecto a los testículos o gónadas sexuales, están alojados en el escroto, por fuera de la cavidad abdominal. Bueno, un aspecto a tener en cuenta es que en la etapa fetal los testículos están alojados dentro de la cavidad abdominal, cerca de los riñones, y luego van a descender para alojarse en el escroto. Eh, en la gónada, esta gónada está dividida en lobulillos, separado por una túnica llamada albúgina, que es un tejido fibroso, que esta misma tiene la consistencia similar al lóbulo del ojo. Cada lobulillo va a tener entre 2 a 3 lóbulos seminíferos, donde se va a producir los espermatozoides.
Y los túbulos, también vamos a tener túbulos que van a desembocar en la red testicular que conduce al epidídimo. Bueno, los testículos, a partir de la pubertad, como forman túbulos seminíferos, se desarrollan en el epitelio seminífero, formado por dos tipos de células. Vamos a tener a las espermatogenias que se van a proliferar y se van a diferenciar de los espermatozoides. Y después vamos a tener las células de Sertoli que contienen a las células germinativas e intervienen en su nutrición. Y después también vamos a tener las células de Leyden, que es una lámina basal separada, eh, que va a separar el epitelio seminífero del tejido conectivo circundante. Y bueno, esta misma lámina, que es la que va a producir la testosterona, que es la hormona que la va a caracterizar. Eh, los conductos genitales. Bueno, los conductos genitales vamos a tener al epidídimo, al conducto deferente, a las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. Bien. El epidídimo es un tubo estrecho y alargado, situado en la parte posterior superior del testículo. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho, que si esto se fuera estirado, ya alcanzaría unos 6 metros. En él se almacenan los espermatozoides para que adquieran movilidad y su estructura definitiva. Estos pueden permanecer ahí hasta 4 semanas. Bueno, los conductos deferentes son dos tubos musculares rodeados por músculo liso, cada uno 30 centímetros mide, que se conectan al epidídimo con los conductos eyaculadores. Durante la eyaculación, los tubos lisos se contraen enviando al líquido de los conductos eyaculadores y luego a la uretra, desde donde es expulsado al exterior. Después vamos a tener lo que es la vasectomía, que es un método anticonceptivo en el que se cortan los vasos deferentes. Lo que pasa acá, un aspecto a tener en cuenta con la vasectomía, es que, bueno, si bien dije que se cortan los conductos deferentes, que son los tubos que transportan los espermatozoides desde los testículos hacia la uretra. Al realizar el dicho corte, el semen ya no contiene espermatozoides, por lo que no puede fertilizar el óvulo. En otras palabras, hay copulación sin fecundación. Eh, para tener en cuenta nada más con ustedes, hay un apartado ahí de examen físico donde dice que ustedes deben corroborar que el hombre tenga eh, o se palpe, digamos, el cordón eh, espermático se llama, cordón espermático, donde justamente lo constituye el conducto deferente. Este conducto, ahí muy bien lo explicó Mauro, es un tubo que se puede palpar un poco después de los testículos. Por arriba se puede palpar porque es un cordón fibroso, o sea, se palpa muy bien el cordón. Obviamente, en este sentido, ya voy aclarando, no vayan a estar toqueteando a los pacientes, pidan permiso, pidan si se puede corroborar la precedencia del conducto deferente y demás, pero no anden toqueteando a los pacientes sin permiso, ¿sí? Porque
Se van a ligar un sopapo más de uno. Pero tengan en cuenta que parte del examen físico justamente es eso, de el control de la presencia de esos conductos deferentes. Bueno, después vamos a tener los conductos eyaculadores que, que resultan de la unión, el ángulo agudo, de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal. Su función va a consistir en conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales. Los dos conductos eyaculadores, poco después de su origen, penetran en la próstata y van a abrirse en la parte anterior del montanum, a la izquierda y a la derecha del aurículo prostático. Este acá nosotros lo vimos cuando la semana pasada, cuando dimos urinario, que había una diferencia entre la vejiga em, del hombre y la vejiga de la mujer, donde por detrás de la vejiga se veían como unas alas del, de la vejiga masculina, digamos, que eran las vesículas seminales, ¿sí? Que luego son las que se comunican con la próstata. Bueno, siguiendo los conductos genitales, vamos a tener lo que es la uretra, que es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor. Su función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. Parte de la zona inferior de la vejiga, el inicio de la uretra, pasa por la próstata y forma parte del pene. Y bueno, y mide a cerca de 12 centímetros. Hablando sobre las vesículas seminales, en donde se van a alojar los espermatozoides, hasta el momento de la eyaculación, van a producir el 70% del volumen del líquido seminal detrás de la vejiga urinaria, delante del recto e intermediante por encima de la base de la próstata. Cada vesícula seminal es un túbulo lobulado revestido por el epitelio secretor. Secreta un material mucoso rico en fructosa y otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de prostaglandinas y fibrinógenos. Se cree que las prostaglandinas ayudan de dos maneras a la fecundación, reaccionando con el moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides y desencadena las contracciones peristálticas invertidas del útero. Eh, bien. La próstata es una glándula de secreción interna y externa. Como secreción externa, eh, vierte en la uretra un líquido lechoso que contiene ácido cítrico, fibrinógeno, fos- fosfatasa ácida y fibrinolicina. Y bueno, y como es interno, se va a suponer el 25% del volumen del semen. Después vamos a tener lo que son las glándulas de Cooper o bulbouretrales, que son pequeñas glándulas que se encuentran debajo de la próstata
y su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido llamado líquido de Cooper puede contener espermatozoides generalmente arrastrados, por la cual la práctica de retirar el pene en la vagina antes de la eyaculación, llamado coitus interruptus, no es un método anticonceptivo efectivo. Bueno, el pene está formado por tres masas de tejido eréctil, dos cuerpos cavernosos por encima de la uretra y un cuerpo esponjoso que rodea la uretra. Su parte final es la más ancha y forma el glande, recubierto por el repliegue de piel llamado prepucio. Bueno, acá también hay que tener en cuenta que a la hora, ustedes cuando hagan su práctica en enfermería básica, van a realizar mucha higiene, por lo que van a tener en cuenta lo que es el prepucio, van a tener que retraer el prepucio, ya que muchas personas, por ejemplo, en el hogar de ancianos, no se pueden hacer su higiene y es donde ahí, abajo del glande, se juntan secreciones que, bueno, van a tener que realizar la higiene porque ellos no van a poder. O también el año que viene, cuando den adultos, enfermería del adulto y el anciano, también se tiene que asear esa parte para la hora de colocar una sonda vesical, por ejemplo. Tengan en cuenta que esa acumulación de secreción es natural, digamos, toda parte del cuerpo recubierto por un repliegue sí o sí tiene cierta lubricación para evitar fricción y para evitar em, roces que puedan generar heridas. Aparte de eso, lo otro, lo que muestra en la imagen, ahí le quiero explicar. Vieron que dice relajado y erecto. Bueno, cuando está relajado, todos esos cuerpos justamente reciben esos nombres de cavernoso y esponjoso porque tienen la capacidad de albergar una gran cantidad, ya va Priscila, ya te doy la palabra, una gran cantidad de sangre. No, no sé si fue acá en Corriente, pero sí fue en Argentina el caso de la tóxica esta que le cortó el pene estando erecta al marido y casi lo mató. Bueno, el marido casi muere desangrado porque justamente al estar erecto todos estos espacios que normalmente están vacíos se llenaron de sangre y realmente se puede perder una gran cantidad de sangre porque se alberga acá. Lo otro es que esa sangre no puede estar mucho tiempo ahí. Es por eso que hay que controlar a los pacientes. Podemos tener en la guardia que nos lleguen pacientes así, ¿no? El que algún día usted trabaje en la guardia, con una erección de más de 4 o 5 horas van a ver que el pene se comienza a poner morado y realmente se puede necrosar, morir y perder al amiguito en el proceso. Entonces, en ese momento hay que preguntar si qué consumió, qué tipo de droga tomó. Obviamente el del mercado, la marca es el Viagra, pero puede haber otros componentes. De hecho, hay otras interacciones medicamentosas que pueden generar una erección. Entonces, ahí, mi punto es ir a hacer una buena anamnesis. Nunca, nunca dejen de preguntar qué tomó, cómo tomó, qué medicamentos tomas, cuáles son, qué combinación de medicamentos toma, para qué patología, porque a veces hay interacciones medicamentosas que pueden llevar a generar una erección. Sin querer, digamos, por decirlo de una manera, y termina pasando esto. Sí, Martínez, ¿qué quiere preguntar? Licenciada, una pregunta. Yo no pude ir a la otra, pero yo me puedo ir a las 9 en allá en la morgue, en Allá las están clases dando que se hicieron. femenino, ¿eh? Sí, Bueno, anda, no hay problema. Yo doy o sea, femenino. Si te o vas sea, allá, yo tenía masculino hoy, pero yo no pude ir a la otra. no, hoy allá dan femenino, no dan masculino, masculino damos acá. O sea que si te vas allá te vas a encontrar con otro tema. ¿Y usted, dio femenino? ¿Y cuándo usted dio femenino? Mañana voy a dar femenino.
¿Y presencial también? No, presencial se va a dar masculino. Es rotamos. Está rotado el tema. Hoy acá Mm. damos masculino, allá dan femenino. Mañana doy femenino y allá dan masculino. Tal. Entonces, por ejemplo, Si vos te vas ahora, vas a tener el tema de femenino. La ujú, idea depende de vos. pero ya toman asistencia, licenciada. ¿Usted acá toma asistencia? Y por el aula virtual, por el chat, poneme tu nombre, apellido y te quedas acá. Y mañana te conectas conmigo otra vez y damos femenino. No, No no, bueno, contestes el cuestionario, no. bueno, bueno. Bueno, siguiendo, se llama erección al estado en el que el pene se vuelve rígido y aumenta de tamaño, debido a que su tejido interno esponjoso se llena de sangre. El mecanismo primario que hace posible una erección es la dilatación de las arterias que suministran la sangre al pene, las cuales permiten que de esta manera el paso de más sangre, causando el aumento de tamaño del pene y rigidez. Ustedes en el Power van a encontrar los dos, tanto masculino como femenino, y en la parte final se da la parte de lo que es la copulación, así que eso se va a dar, lo voy a explicar mejor mañana. Bueno, vamos con las preguntas que vi en el chat. Díaz, ¿qué habías preguntado, Díaz? Que se me escapó acá con todos los mensajes de chat cancelado. Yes. Ahí está. El conducto diferente sería un transporte durante la eyaculación, no durante la eyaculación. El conducto deferente es de transporte, pero desde los testículos, desde el epidídimo hacia las vesículas seminales. Durante el acto de eyaculación, lo que se vacían, porque vesícula, el nombre nos está indicando que sirve para almacenar algo, igual que la vesícula biliar, ¿sí? Las vesículas son para almacenar algo, en realidad se almacenan hasta el momento de la eyaculación en las vesículas seminales. ¿Estamos? Entonces, en la vasectomía lo que se busca es que no, el semen no tenga espermatozoide, entonces no hay fecundación de la persona, de la pareja, digamos. A ver si por acá encuentro acá. Entonces, en el momento de la eyaculación se vacían las vesículas a través de la próstata y ahí afuera por la uretra. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo, Sí, Vargas. no, yo no soy Vargas. Ah, no. Alguien levanta la mano. ¿Quién está? ¿Quién es yo? Porque no estoy viendo, pues justo compartí pantalla. Yulam, Ah, sí, dígame. bien, usted habla de vasectomía, puede ser, Ujú, ¿sí, no? ¿sí? ¿Eso interviene con la capacidad para lograr la erección Mm, o puede producir disfunción eréctil, por así decirlo? es un mito. Hasta ahora no sé, no, no, no. A ver, no te voy a decir que no exclusivamente, ¿por qué? Porque lo que se hace es cortar esto acá, ¿sí? A través de la piel lo que se corta es más o menos a esta altura, ¿sí? Tal vez un poquito más arriba, por arriba de la sínfisis del pubis, ¿sí? Ahí se corta al conducto deferente y se lo separa.
O sea, hay un corte, no hay traspaso de espermatozoide. Si se hace correctamente la técnica acá, también se cortan vasos, se cortan nervios. La técnica en sí no supone un peligro para lo que es la inervación de lo que es el miembro, ¿sí? Entonces no debería, y además la función eréctil está más dada por la capacidad de los vasos sanguíneos para llenar las cavidades cavernosas y esponjosas que de la función nerviosa en sí. ¿Vamos? Entonces, realmente no afectaría eso, pero como estamos rompiendo un nervio, por ahí si no se hace con una técnica correcta, sí se corre el riesgo. Hay antecedentes de personas que han quedado con difusión eréctil después de una vasectomía, pero porque hubo mala praxis en el proceso. Pero si las cosas se hacen como corresponde, no debería pasar eso, digamos. O sea que no, Claro. en el 90-95% de los casos no, pero como toda cirugía lleva su riesgo, perdón, no es acá el corte, es acá, arriba la sínfisis del pubis. Sí, eso estaba por decir porque no notaba medio raro. Sí, no, no está mi Y sínfisis del el pubis. vaso del pene. Sí, exactamente. No, tiene, hay técnicas y técnicas, digamos, pero es solamente un conducto de transporte. Así que no debería afectar la capacidad eréctil pero, vuelvo a decir, es una cirugía, a veces puede ser no por la técnica quirúrgica, sino a veces el anestésico puede llevar a causar que vos te quedes con ese tipo de secuelas, pero no necesariamente la cirugía en sí. Igual toda cirugía es un riesgo, ¿vamos? Toda En cirugía la es un riesgo. vasectomía, en la vasectomía no siempre se realiza el corte, ¿verdad? A veces se realiza bloqueo nada más. Antes se hacía eso, sí, igual que con las trompas de falopio. Antes se hacía un bloqueo. Hoy no, hoy ya es directamente El corte. corte. Hoy directamente, porque justamente ese bloqueo que vos decías era hacer un anudado de un lado del otro, pero eso se puede desatar con el tiempo, se puede absorber, entonces el conducto vuelve a tener continuidad y al final la vasectomía no era realmente efectiva. Pero ¿por qué se hacía eso? Usualmente se hacía en hombres jóvenes que después que por si querían volver otra vez a tener hijos, digamos. Hoy no, hoy es un corte completo. Sí realmente no sé si hay recesión, no he escuchado de unión o recesión nuevamente de los conductos deferentes, porque es distinto, digamos. El epidídimo llega a medir casi lo mismo que el intestino delgado, ¿no? Lo que pasa es que es un pequeño tubo chiquitito, así tiene Claro, 2 milímetros y está está enrollado. totalmente compactado, pero sí, si uno lo extiende, como es un tubito, cuando uno lo extiende puede llegar a medir hasta 6 metros de largo, pero justamente está, fíjense lo que es, bueno, yo por ahí me emociono mucho, pero porque encuentro fascinante nuestro cuerpo. Sí. Está pensado así, desde el punto de vista de nuestra creación, para que los espermatozoides pasen casi un mes recorriendo ese tubo y puedan llegar a madurar. ¿Ah? Porque si fuera muy corto, saldrían espermatozoides inmaduros. ¿Ah? Entonces, esa es la lógica de la naturaleza, ¿no? Dejarlos ahí dentro, que comiencen a transitar ese túbulo que es extremadamente largo, van adquiriendo la capacidad de la movilidad de su cola, ese efecto de onda que tiene el espermatozoide, y para poder madurar y terminar de crecer y terminar de madurar. Entonces, una vez que termina ese proceso, van y se alojan en lo que es la vesícula seminal, a la espera de, bueno, ser expulsado en el acto de la copulación. La maduración de los espermatozoides depende de varios factores, ¿verdad? Sería alimentación, la función del escroto y ¿que no? ¿O Principal no? está, sí, pero está Porque más tiene que asociado a la tener temperatura del cuerpo. claro, ¿Vieron, justamente por el vieron lo escroto. que le decía Mauro, que en la etapa embrionaria las gónodas, las gónodas están arriba? Por eso cuando nosotros dimos, bueno, no dimos específicamente, pero tenían que haberlo estudiado, ramas de la aorta, desde arriba, las pares que salían, las primeras abdominales que salían pares, aparte de las renales, un poquito más abajo ya salían las gónodas.
ováricas y espermáticas. Por eso, ¿por qué? Porque las gónadas en la etapa embrionaria están ahí, alojadas cerca de los riñones. A medida que va creciendo el fetito, cerca de los 5 meses, esos testículos ya tienen que estar fuera de la cavidad abdominal. En el caso de las mujeres, no, se quedan alojados en la pelvis menor. Por eso es que a los 5 meses, si ya están afuera, es varón. Pero si no están afuera, hay que esperar a ver si por ahí tarda en bajar. A veces, por eso es que muchas veces era nena, pero me salió varón. ¿Estamos? Porque justamente todavía no había descendido completamente, o a veces no desciende y quirúrgicamente hay que hacerlo descender. ¿Por qué? Porque los testículos no funcionan o no generan una buena calidad de espermatozoides si tienen una temperatura muy alta. Por eso se alojan fuera del cuerpo y dentro de ese saco escrotal que es el escroto. Vamos, El centro regulador claro, por eso que cuando usted tiene frío y se encoge. dicen, me llegó hasta la garganta, bueno, con el miedo y con el frío, bueno, se refiere a que los testículos están buscando calor. ¿Tá? Cuando hace una temperatura ambiente muy fresca, van a ver que no se asusten, se encogen un poquito, se van cada vez más cerca de la cavidad abdominal para adquirir calor. O Ya sea que la se producción contraen, se contrae. se contraen para generar calor y se No, no para dilatan generar para... calor, para estar cerca del calor y poder funcionar correctamente. O sea que es un órgano que Claro, funciona más, su optimización depende de la temperatura corporal. Obviamente, si vos estás malnutrido, si vos no tenés una buena defensa, si vos no tenés una buena cantidad de líquido, son factores la que actividad también, del no esperma solamente son... en espermatozoide, también en la mujer, digamos, no es solamente una cuestión de Claro. gameto masculino, sino también en el femenino. Así que sí, hay múltiples factores que te pueden afectar eso. Ah, bien, gracias, Rick. De nada. Vargas. Profesora, una preguntita tenía yo, o dos, Sí, tres. bueno, dale. Le pregunto, le pregunto, ¿el hecho de acumular por mucho tiempo el líquido seminal puede conllevar algún tipo de enfermedad? Y el hecho de, o sea, expulsar constantemente favorecería contra el cáncer de próstata. Y si el uso de algunas sustancias anabolizantes o hormonas podría dejar estéril al hombre para que no pueda procrear. Wow, Vargas. No es mi área. A ver, después mostrame quién es el hombre que ha dejado de eyacular tanto tiempo. Eh, va, ustedes tienen otras capacidades sociales que nosotras no, ¿está? Eh, a ver, ustedes ni piensan, tocan nomás ya. Ahí está el proceso. Somos seres, La, somos seres humanos autónomos. sí, la cuestión es que sí, puede llegar, toda sustancia que queda alojado mucho tiempo puede llevar a que esa sustancia que es de consistencia viscosa, recuerden que Mauro dijo que en las vesículas seminales se libera una mucosidad. Si se mantienen por mucho tiempo, esas se pueden congestionar y pueden llevar a tener dolor en esa zona, ¿sí? Se puede congestionar, es decir, que el líquido no va a poder salir. Eso ya habría que hablarlo con un urólogo. A veces se hace a través de una cirugía mínimamente invasiva y otra hay que extirpar. Tu segunda pregunta fue, Profe, no, sí, si el para. hecho de evacuar, o sea, diariamente, se favorecería a prevenir el cáncer de próstata, Mira, o es un mito. eh, ahí con eso iba. No es mi área, con lo cual yo no te puedo garantizar. Sé que es algo que ha circulado por internet y sé que hay trabajos de investigación que avalaban ese tipo de cosas, pero era una cuestión estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo nace este mito? Yo te voy cómo nace el mito, pero no sé si es realmente así. Nace porque la mayoría de las personas, apaguen por favor su micrófono. La mayoría de las personas que tenían cáncer de próstata eran adultos mayores que ya llevaban mucho tiempo. ¿Hay quien tiene el Y ella le dice, micrófono eso no es mi prendido? área, pero no sabe qué decirle.
mutense porque si no, no puedo hablar. Ay, ¿dónde estaba? Así. Entonces eran personas mayores que llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Entonces hicieron una proporción aritmática, digamos. No tiene sexo, cáncer de próstata. Sin embargo, hoy se sabe que cáncer de próstata se ha dado incluso en niños, ¿sí? O sea que no es que está directamente relacionado con la cantidad de veces que se eyacula o no. ¿Ah? Pero es algo Claro, que nace por eso, porque se daba en adultos mayores cuya actividad sexual era prácticamente nula. Sin embargo, hoy se sabe que la hiperplasia benigna se da se empieza a generar desde los 40 a 50 años, por eso el hombre de partir de los 40 debe hacerse el tacto rectal, y esa misma hiperplasia, o sea, esa capacidad de ir agrandándose, es la que puede llevar a que después genere cáncer de próstata, o sea, no el hecho de que eyacule más o menos durante el día. No sé si me explico. claro. Igual hay Sí, sí, profe. trabajos de investigación, hay todo un montón de cosas. Pero yo te voy donde nace el mito. Nace el mito porque antes el Claro, cáncer de próstata se detectaba en adultos mayores cuya actividad sexual era nula. Entonces le hicieron automáticamente la asociación, directa la asociación. Pues eyacula todos los días, no tiene cáncer. Pero no está claro, científicamente comprobado, ¿está claro? claro, Así claro, nace el mito. Ahora, sé que hay estudios, sé que hay recomendaciones, pero vuelvo a decir, no es mi área específica, tendrías que hablarlo con un urólogo y él te va a saber confirmar mejor porque está más orientado en el tema. Pero ahí queda la ambigüedad, no te puedo responder exactamente claro, sí o no. El claro, profe. compañero se inmuniza por las dudas. Por la duda, seguir nomás, Vargas. Profesora, bueno, No y tanto porque te Ya ahí puede viene quedar el ciego, es cáncer. otro mito, no he comprobado, pero tened cuidado que Sí te ve puede quedar ciego. borroso, Si ves borroso, licenciada. corta. Ya ve borroso el compañero. el Perdió el compañero. pelo todo. Acá hay chicos. Profe, y la otra pregunta era si Ah, el sí. uso de hormonas como la testosterona, porque yo he escuchado he tenido algunos conocidos, digamos, que me comentaron que usaban mucha hormona testosterona y llegaron a quedar estériles también. No sé si es Mira, una creencia de ellos. más que testosterona, vos dijiste anabólicos, son dos cosas Claro, esteroides distintas. anabólicos. Sí, Los sí, esteroides anabólicos sí tienden a tener una modificación dentro de lo que es nuestras hormonas en general, ¿sí? Los anabólicos nos afectan sí, mucho a nivel general y sí, el abuso de los anabólicos puede llegar a llevar a que la persona, si es un hombre, deje de producir testosterona y si vos dejas de producir testosterona, tu claro, testículo deja de funcionar y por ende no vas a generar espermatozoides. Sí, y lo mismo le puede pasar a una mujer que también toma anabólicos. Se van a ver afectadas las hormonas del cuerpo, va a dejar de producir o estrógeno o progesterona y también puede quedar con infertilidad porque no va a producir óvulos. O los óvulos claro, que produce son deficientes, inmaduros, no sirven para poder realizar la fecundación y un nuevo ser. O en el peor de los casos vienen con el ADN alterado porque las hormonas recuerden que nuestras células funcionan con las hormonas son una llave que generan un montón de cambios dentro de una sola célula. Y ese cambio también se puede ver en el ADN. claro, claro. Sí, entendido, profesora, entendí todo. Le quería hacer una preguntita más y sacarme la duda. Sí. Y con respecto al tema, veo que nosotros tenemos nuestros dos escrotos. ¿Con Ajá. un escroto, con un escroto se podría procrear o no? De hecho, vos tenés un escroto y dos testículos. Claro, claro, perdón, perdón, sí. Un Entonces, escroto y el dos testículos. escroto es uno solo. Sí, A ver, claro, claro. depende de cómo perdiste el otro testículo. Claro. Hay veces No, no, que, yo pregunto, como no, no, son no fue mi dos, caso, pero no, sí. no, ya sé, voy por el mismo ejemplo. Hay veces que descienden uno y el otro no desciende, hay veces que uno se desarrolla y el otro se atrofia, entonces el que queda suele asumir toda la responsabilidad de la generación de los espermatozoides. Pero Ajá. como es un solo testículo, a veces ese número de espermatozoides disminuye. Sí, Entonces, ustedes habrán escuchado más de alguna vez, soy más o menos infértil. O sea,
Ah, Entonces uno sí, queda como que más o menos infértil. Sí, lo que pasa es que produzco muy pocos espermatozoides, entonces la chance de fecundar un óvulo es mínima en comparación a otra persona que sí produce una buena cantidad. Recuerden que los hombres expulsan en una claro, eyaculación millones de espermatozoides a la vez claro, y solo uno llega a fecundar. Ahora, si entre esos claro. millones vos tenés un solo testículo que te larga millones y la mitad de esos millones ya vienen de por sí. Te doy un número, pero no me acuerdo si es el exacto 50 millones en una descarga normal. Para una persona con un solo testículo ya baja a 25. Y si encima tu testículo está sobrecargado, solamente 5 van a ser funcionales. Entonces, van a tener grados de infertilidad según, de hecho, si no me equivoco, la palabra correcta es azoemia, que significa poca carga de espermatozoides viables en una eyaculación. Así que puede venir por ese lado también. Claro, profe, claro. ¿Entendí? Licenciada, Sí. Sí, profesor. entre 40 y 300 millones creo que Ahí tiene, está. Sí, yo di un número así al azar. tiene Eh, una eyaculación normal. exactamente, entre 40 y 300, tenés razón. El tema es que cuando si vos no producís, y justamente teniendo en cuenta ese rango, vos tenés más o menos posibilidades de fecundar. Uno solo nomás tiene que llegar. Así que hay que entrenar a uno solo. ¿Alguna otra pregunta? Pero fíjense lo que es, y bueno, no es cuestión de hacer política, sino meramente numerología biológica. Ustedes pueden, en cada descarga, pueden sacar entre 40 y 300 millones de espermatozoides que tienen la capacidad de fecundar un óvulo. A eso pónganle que ustedes pueden eyacular todos los días, ¿sí? La mujer tiene una vez al mes nada más el desprendimiento de un óvulo, o sea, la mujer ya nace con una carga predeterminada de óvulos. Nosotros nacemos con una carga predeterminada de óvulos una vez al mes y cuando nos embarazamos estamos 9 meses totalmente inactiva. En ese tiempo ustedes pueden embarazar a casi 1000 mujeres más. Por eso es que se hizo mucha apología de la vasectomía como un método anticonceptivo para el control de la natalidad. De hecho, acá en Corrientes la vasectomía es gratuita para el hombre. Ustedes van al hospital Vidal y tienen una ley que los avala porque es gratuita la vasectomía. Y como anécdota nomás, esta ley nace porque hay un señor en el interior, no sé, me parece que ya falleció ya, que él se adjudicaba así, o le adjudicaron por lo menos 67 hijos. Entonces él estaba muy preocupado por su economía y fue y le pidió porque en ese momento la vasectomía se cobraba y era caro. Estamos hablando ya 90, 92, 95 más o menos donde este hombre pide a la salud pública, al Ministerio de Salud Pública de Corrientes, que por favor le haga la vasectomía porque él obviamente no quería parar de copular, pero no quería seguir fecundando a las señoritas del pueblo. La cuestión es que sale la ley. Van a creer que él nunca se hizo la vasectomía. Resulta que poco antes de que le hagan la cirugía descubre que él era estéril. Ninguno de los 67 era de él, así que él propulsó la ley, pero nunca se pudo hacer nunca se hizo la vasectomía porque terminó descubriendo que él era estéril. ¿Sí, catalano? Sí, Fernando. No sé si tenés el audio prendido. Ahí está, Cleto, ahora, a ver, no clero, Cleto se llamaba. Ese era Cleto. No mira que lo conoció Vargas. Dame un ahí se segundo. escucha. Ahora sí te escucho, sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas a todos. Y va una pregunta. ¿Sí? Decime. Viene un poco con mito y un poco de verdad también, pero por favor, si te da una aclaración, creo que nos va a servir a todos. Decime. ¿Por qué tienen una, digamos así, se va a entender, una sensibilidad extrema los testículos? Hay un famoso caso de una mujer, bueno, casualmente, una mujer que en una situación lo apretó tanto de los testículos al marido que lo llevó a su muerte. Y es así.
Muchos nos hemos golpeado de chicos los testículos haciendo algo, y andando en bici, un accidente o algo, y hemos sufrido impresionantemente. Porque es Sí, tan doloroso. sí, es autodefensa para las mujeres ese punto. Sí, sí. No, primero, el saco escrotal no es más que un repliegue de piel. O sea que tus testículos son órganos que están eh, expuestos afuera con la única protección de un repliegue de piel. Con lo cual, Ah, por eso están revestidos de nervio y están expuestos a eso, a ser lesionados, porque son órganos sensibles de por sí. Entonces, si vos presionás o golpeás, obviamente vas a sentir las terminaciones nerviosas están justo ahí, en esa terminación. De hecho, vos justamente es mucho más dolorosa porque la rama que viene del plexo sacrococcigio, el nervio pudendo. Manda una descarga completa a la columna vertebral y directo a tu cerebro. Hay gente que se ha desmayado con un golpe en los testículos cuando es realmente fuerte. Así que estamos hablando de un órgano cuya única protección es la piel. Entonces está expuesto a ese peligro de ser lesionado, como vos decís, en bicicleta, en caerte, en horcajada, se llama cuando caes así en el medio con algo en el medio, de que se lesione y de hecho te pueden quedar estéril por un golpe en esa zona. Así que es justamente por eso, están muy inervados por este nervio pudendo que lleva la información directo de la espalda hacia la cabeza. Recuerden que nuestros nervios espinales son de reflejo, son los más primitivos, son los primeros nervios que se generan y son los más primitivos del cuerpo humano, ¿sí? Entonces tienen una respuesta primero refleja y luego cognitiva. Por eso es que la estimulación manual es bastante intensa en esa zona. Espero haber respondido tu pregunta. sí, licenciada, sí, sí, ahora entiendo. Creo que varios entendemos más. Gracias por la aclaración. Ujú. Sí, Julan. El dolor por un golpe en los testículos se puede comparar con el dolor de un parto. Ay, ustedes. Eh, a ver, dicen que sí, Porque otras dicen yo, que no. A ver, no se puede comparar. A ver, vamos por algo simple, simple, simple. El dolor es una sensación negativa subjetiva. El único que puede declarar la intensidad de ese dolor es el sujeto que lo padece. Entonces no se pueden hacer comparaciones entre sí. Eh, Sí se habla de que la descarga primaria del dolor es extremadamente intensa, pero dura el momento y un poquito más dependiendo del tipo de golpe que tuviste. Ahora, yo que pasé por un trabajo de parto y muchas de las mujeres de acá que hicieron trabajo de parto, el trabajo de parto implica un dolor semejante a que se te fracturen todos los huesos del cuerpo al mismo tiempo, dado la intensidad con la cual se ejerce la fuerza dentro del útero en el momento de la expulsión del feto. Así que, pero vuelvo a repetirte, el dolor es subjetivo. Cada sujeto es el único que le puede dar el valor de intensidad. Hay personas que tienen un umbral muy alto del dolor, donde una patada ahí no le hace nada, y otros que ni le rozaste todavía ya lloró porque pensó que le iba a doler, entonces ya le dolió. Entonces, es subjetivo. Cada individuo siente de manera diferente, tiene un umbral distinto. bien, licenciada, gracias. Entonces, Ahí en el chat le hicieron una pregunta. no podemos hacer esa comparación, a eso es lo que voy. Son totalmente distintas las situaciones y vuelvo a decir, es subjetivo. Cada sujeto sabe lo que le duele y tenemos umbrales distintos del dolor. Por eso es que por ahí, sobre todo las mujeres que pasaron por el parto, a veces un leve dolor de espalda no es nada, porque justamente ya pasaron por un dolor tan intenso que otros dolores como una lumbalgia no le hace nada cuando llegan a su edad adulta.
Ahora, un hombre con lumbalgia se dobla en dos, llora como si le hubiera partido el cuerpo en la mitad. ¿Pero por qué? Porque nunca antes tuvo un dolor comparativo para que pueda decir este es más fuerte que el otro. Las mujeres sí tenemos un punto, sobre todo las que tuvieron embarazo, porque después las que no tuvieron tampoco pueden decir, ay, esto es peor que un parto. No, pero después nosotros también mes a mes pasamos el dolor menstrual. Hay personas que el dolor menstrual también es extremadamente intenso, tan intenso que tienen que quedar en cama y no se están haciendo. El dolor es real, es patente, realmente duele. Entonces, pero es subjetivo. Cada individuo sabe cuánto y cómo le duele. Eso hay que aprender a hacerlo, aprender a diferenciarlo, no a juzgar a nuestros pacientes, porque eso es algo que tenemos todos los profesionales de salud. Mientras hay dolor hay vida. No, si hay dolor no hay una buena calidad de vida. Sí, está vivo porque le duele, pero es una frase tan arcaica, tan fea, tan inhumana desde mi punto de vista porque estamos minimizando lo que la persona siente. Estamos relegando su sentir, su sensación, que para él puede ser el dolor más desgarrante del mundo. Para mí, para una persona romperse una uña y sangrar un poco puede ser un dolor lacerante muy grande. Y para otros puede ser, ay, se me rompió la uña, sigo caminando. No sé si me llego a explicar, no quiero juzgar a nadie, no quiero que haya controversia, simplemente sepa que cada uno tiene o responde de manera distinta al dolor. Por eso no se puede comparar, no. ¿Y por qué uno llega a fecundar si son millones? Pregúntele a la naturaleza, Toledo. No, llegan millones, millones llegan, o sea, mañana cuando demos aparato reproductor femenino vamos a ver que los millones más o menos llegan. El tema es que dentro de ese millón es como una maratón. ¿Vio alguna vez la salida de una maratón? El que corre más rápido va a llegar primero. Y lo otro, medio que se están empujando todo ahí por salir. Se están empujando todo ahí por salir, entonces medio que hay atascamiento en el proceso. Pero llegan, muchos llegan, pero solamente uno puede ingresar dentro de la célula. Una vez que uno de esos espermatozoides ingresó, cambia la química del óvulo, porque ya no es un óvulo, ya se transforma en cigoto. Entonces no se puede tener más de 46 cromosomas. Entonces, automáticamente, ni bien ingresó un espermatozoide, cambia la química del óvulo y no permite que ingrese nadie más. Por eso es que de todos, uno solo logra la fecundación. Si no, imagínense, estaríamos todos con dos, tres cabezas eh, en el proceso. Y la herniación de próstata es cuando, perdón, comienza. eh, Esto pasa más por una cuestión de fuerza. Recuerden que la hernia, no sé si se los dije, pero la hernia es un conducto preformado. Es decir, que uno nace con esa predisposición a tener una hernia, con lo cual si hubo un antecedente en la familia, probablemente esa persona descendiente lo tenga. Pero básicamente suele ser que se escape por algún lugar o directamente rote sobre sí mismo y cause la herniación. Va a depender del mecanismo. Uy, ese otro tema, lo van a ver en maternidad. Profe, cuando tienen gemelos. Acá pasa dos cosas porque tenés los gemelos y los mellizos. Los gemelos es el mismo cigoto que se dividió rápidamente en dos, se separó ese cigoto y comenzó a reproducirse como dos nuevos individuos al mismo tiempo. Por eso usualmente los gemelos tienen el mismo ADN, ¿sí? Porque son iguales. Ahora, los mellizos es raro, pero sí suele haber una superovulación en mujeres donde liberan dos óvulos a la vez y a veces incluso hacen que cada ovario libere un óvulo al mismo tiempo. Entonces, en un mismo proceso se pueden fertilizar dos óvulos de dos ovarios distintos y ahí tienen lo que se llaman los mellizos. Y en caso más extremo todavía, y este se ha dado el caso, este sí yo lo investigué,
tienen la posibilidad de que sean hermanos fraternos, que significa que una mujer súper fértil libera dos óvulos al mismo tiempo y dos espermatozoides de padre distinto terminan fecundizando ambos óvulos. Así que se puede tener mellizos fraternos que son de la misma madre pero de distintos padres. Se ha dado el caso, ojo, investiguenlo. Pero eso es más bien, ya entra en la parte de lo que es la fertilidad de la mujer. Pero los gemelos sí, es el mismo cigoto que se divide en dos, pero a la hora de dividirse por alguna, ahora no se sabe los mecanismos, se separan demasiado entre sí. En vez de continuar juntos la división, se separan mucho y terminan generándose dos nuevos seres. No sé qué parte, porque acabo de decir mucho. Valenzuela, sí, está levantando la mano de Valenzuela. Hay personas que nacen con las dos cosas, con lo femenino y lo masculino, Sí, profesora. se llaman hermafroditas. Son personas que, bueno, ahí puede haber dos cosas. O hubo una mala interpretación a la hora de la división celular. Usualmente son personas que tienen XXI o XII. Entonces pueden nacer con ambos juegos de órganos sexuales. O en algunos casos se desarrollan más unos que otros. Entonces vos puedes tener los genitales femeninos por fuera, pero por dentro no tener útero, sino que tener vesículas seminales y tener un testículo que no descendió. En otros casos tenés aparato reproductor masculino con un pene atrofiado, pero con útero y ovario, pero no tenés vagina. Entonces a esas personas se les llama hermafrodita. Y hay otros muy, muy raros donde nacen con todos los órganos sexuales masculinos, femeninos en el mismo cuerpo, pero separados entre sí. Pero son casos rarísimos, rarísimos. Pero a ellos, a todos se les llama hermafrodita, porque Ah, justamente bueno, comparte los dos caracteres sexuales. Y ahí después, por eso generó mucha controversia. Hay un caso en Estados Unidos donde eran dos, nacieron gemelos, dos varoncitos, pero a uno de los varoncitos no descendió los testículos, se atrofiaron. Entonces el médico propuso, pero fue más un proyecto de investigación que otra cosa, propuso transformar a ese bebé en una niña. Así que, ¿qué hicieron? Le sacaron los testículos, le sacaron todo y le generaron una vagina, todo para que crezca como una niña. Sin embargo, psicológicamente siempre se sintió un varoncito, por ejemplo. Entonces, son casos muy raros, siempre hay que tratarlo hay que evaluar muchísimas cosas a la hora de tratar a esos pacientes. Pero acá lo que muchas hay que gracias. respetar es la identidad, en ellos sobre todo, bueno, en todos nuestros pacientes, la identidad que ellos expresan, ¿sí? La identidad todo entre ustedes. Gracias, profe. Para cerrar esa idea, entre ustedes y con su paciente, el respeto a la identidad que expresa, ¿sí? Que puede o no estar en concordancia con la identidad legal. No sé si me llego a explicar, no quiero ofender a nadie ni entrar en controversia, por favor. Si siente que me estoy malinterpretando, nos explicamos y nos charlamos, pero no quiero ofender a nadie, ¿sí? Licenciada, Sí. pero en el caso de la salud no sería solamente tratarlo como masculino y femenino. Volvemos, no quiero entrar en controversia, Varga. A No, ver, para Yulam, cualquier cosa sí. que me estén en Ah, contra a mí. espera. No, porque Varga levantó la mano, claro. Los confundo porque tienen casi la... Para mí suenan parecido No, la voz. Espera, le explico por qué viene mi te duda. aclaro. Ahora, sí y no. Una mujer, por más que se vista de hombre, no puede ir a un urólogo a pretender que lo trate un urólogo cuando debe ir a un ginecólogo, ¿sí? Exactamente. A lo que yo voy es que el ginecólogo no le puede decir, vos te vestís de hombre, a vos no te voy a atender. Esa parte no lo puede hacer. Ahora, tampoco está la otra parte donde de hecho en Córdoba hubo una denuncia a un ginecólogo
porque no quiso atender a una persona que se identificaba físicamente como mujer, pero era un varón, biológicamente era hombre. Él tenía que ir a un urólogo porque el ginecólogo no estaba académicamente preparado para atenderlo como corresponde ante su patología. Entonces, Claro, desde el punto de vista biológico, cada uno debe ir al especialista que le corresponde, pero nosotros como enfermeros no somos especialistas en el área. Nosotros atendemos a todo por igual. Y a lo que voy es respetar la identidad que esa persona manifiesta, ¿sí? Después la atención de salud, eso ya es otra cosa. Yo hablo del respeto en la atención que le vamos a brindar. Si él te dice, llámame señora, y respetalo y llamalo señora, no te pongas en el plan, ojo que es mi opinión, ¿eh? Vos tenés tu opinión y vas a tener tu forma de trabajar. No te pongas en el plan de, no, usted se llama Roberto, lo voy a llamar Roberto. Pero si él te dice, no, llámame Herminia, y bueno, nada te cuesta llamarla Herminia, por más que en el papel diga que se llama Roberto. Espero haberme explicado, por favor. No Roberto quiero Herminia. ni ofender ni malinterpretar a nadie. Voy hacia el respeto de la identidad. Después la parte biológica, sí. Cada cual debe ir al especialista que le corresponde. Eh, ¿Me explico? Biológicamente somos hombres, somos mujeres, eso lamentablemente no se puede cambiar. El ADN que traes encima, vos te podés sacar los testículos, te podés sacar el pene, podés fabricarte una vagina, eso se puede hacer, pero lamentablemente seguís siendo un hombre dentro de tu ADN. Vos te expresás tu identidad de otra manera. Lo mismo pasa con el tema de las mujeres. Hormonalmente ustedes pueden modificar sus caracteres sexuales. Tomas mucha testosterona, la mujer va a comenzar a tener características masculinas. El hombre comienza a tomar mucha progesterona y estrógeno, va a tener características femeninas. Pero lamentablemente son características, no cambia tu ADN. Y ahí le cortamos. Perfecto, Liz, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, una preguntita. Yo de vuelta. Sí, Una pregunta. He escuchado de casos donde cuando le golpean en los testículos sangran demasiado por la nariz. ¿Hay una arteria que principal que baja ahí o que conecta a esa zona o no? la verdad, creo que está más asociado al aumento de la presión intraabdominal derivada del dolor. O sea que aquellos que tienen las ramitas de la nariz muy sensibles pueden sangrar, Sí, pero si no, no hay nada que conecte. Desde el punto de vista anatómico, puramente anatómico, no hay nada que sí, conecte. Ahora, para responderte a tu duda, puede deberse al aumento de la presión intraabdominal que lleve a que se te congestionen los vasos y se rompan los vasos más pequeños, en este caso los vasos de la nariz, que son los más sensibles, pero no hay conexión directa entre uno y otro. Yo creo que está más asociado a eso. claro, claro. Mañana espero a todas las chicas haciendo preguntas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, Martínez. La única que se anima es Martínez. Dígame, Martínez. Ah, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Viste como usted estaba hablando que cada mujer decide qué quiere hacer, ¿no? Y que cada lugar le tiene que atender como es la persona. O sea, si es mujer se tiene que ir ¿me entiendes? No, a ver, voy desde el punto O de sea, vista de el aparato o sea, reproductor, si estamos a una hablando. mujer le gusta ser hombre, ella igual tiene que ir a un ginecólogo. Pero si es una atención en su parte en sus aparatos reproductor. Porque si es Sí. cardiólogo, el corazón es el mismo en ambos sexos. Si es pulmonar, el pulmón es lo mismo en ambos sexos. Si es abdominal, es igual en ambos sexos. Vamos, Sí, estoy hablando sí, del tema que nos toca hoy, aparato reproductor sí, sí, masculino. y por eso Ahí sí voy. tenemos diferencia entre órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Hay diferencia y tenemos especialistas diferentes. En uno es el urólogo y en el otro es el ginecólogo.
A esa diferenciación me voy en la práctica hospital, en la atención de un paciente hablando sobre este aparato reproductor. Después, para corazón, para cerebro, para pulmón, para intestino y demás, el resto es todo bastante igual. Igual, ya vimos que yo no dije el hombre tiene el hígado así y la mujer tiene el hígado así. No, ¿ah? Para el resto se puede ir lo mismo y cada profesional debería respetar tu expresión de identidad. Ahora, donde vos no podés, di el caso del médico de Córdoba que se comió un juicio, que puede llegar a perder su matrícula, que es un ginecólogo que le dijo, no te puedo atender porque tu problema de la próstata te tiene que atender un urólogo. O sea, le aclaró, pero esa persona se sintió discriminada porque ella se sentía mujer y quería que la atienda un ginecólogo, pero lamentablemente un ginecólogo no tiene la formación para tratar su dolencia que es la próstata, tiene que ir a un urólogo. A esa explicación me iba con respecto a ir cada uno al médico que le corresponde. Después el resto puede ir todo en cualquier lugar, cardiólogo, neumonólogo, gastroenterólogo, porque no hay diferencia. En donde hay diferencia es acá, en el aparato reproductor. Sí, pero por ejemplo, también lo que yo vi es que, por ejemplo, en mi escuela el año pasado hubo mucho problema porque yo tenía una compañera que se vestía de hombre y quería entrar se iba al baño de las mujeres y todas las mujeres se fueron a quejar porque decía que si le gustan las mujeres, porque tiene que estar en un baño donde hay mujeres. A eso es lo que yo voy, que No, quería comentarle nomás. eso está mal, digamos, porque distinto hubiera sido si fuera un hombre vestido de mujer. Ahí lo hubieran planteado a tus compañeras. Y si venía Jaimito vestido con vestido acá, él teniendo pene, ¿le iban a dejar entrar al baño de mujeres? Fíjate la lógica, le van a prohibir a una chica que por simplemente vestirse de hombre entrar al baño de mujeres. Cuando van a permitir, ahí nomás le hubieras planteado la idea. Lo absurdo que queda que le prohíban a una chica entrar al baño de chicas por vestirse de hombre, van a permitir a un chico vestido de chicas entrar a un baño de chicas. Sí, y Es por eso dijeron que ella es mujer y tiene que entrar en el baño. Entonces ahí se terminó el quilombo, pero Y se armó obviamente, bastante quilombo. es que es obvio, porque si vos le vas a negar la entrada a una mujer porque se viste de hombre en el baño de mujeres, vas a tener que permitir que Sí, un varón que se ponga pollera entre al baño de mujeres. ¿Por qué? Porque él se siente mujer y sin embargo te estás sí. arriesgando que entre un hombre al baño de mujeres. O sea, es cuestión de lógica nomás, Martínez, ahí no es que darle mucha vuelta. No, sí, Igual es, licenciada, pero ella llegó a entrar, ir unos tiempos en el baño de los varones, pero ella después se empezó a sentir incómoda porque es los que varones sabían que ella era mujer. obviamente es incómodo, nosotras, Sí. creo que lo nombré la semana pasada, tenemos otra cuestión en la hora de hacer nuestras necesidades, nosotros necesitamos privacidad. El hombre te puede orinar. De hecho, vos ves en los orinales, son psico-orinales sin división, sin nada, y están orinando como si nada los varones. Las mujeres no, nosotros no necesitamos nuestra privacidad. Tenemos otra formación. Pero sí, no, me pareció algo ilógico. Gracias, gracias. De nada. Mira, Pintos, eh, no conozco, antes sí. Existía lo que se llamaba la ligadura o bloqueo, que es lo que creo que decía Chulano Vargas, no me acuerdo cuál de los dos fue. Pero hoy es definitivo, hoy se corta. No conozco casos de reserción o de unificación. De nuevo, yo no conozco casos. Tendría que investigarlos, la verdad, no conozco casos porque usualmente esta es una decisión consciente donde se le plantea al individuo de que no va a poder volver a tener hijos y toma la decisión de hacerlo. O sea, esto no es que se dice, me voy a hacer, no, hay todo un apoyo, el médico lo suele mandar al psicólogo, si está seguro, si lo va a hacer, si no lo va a hacer. En el caso de las mujeres también, ustedes van, eh, y usualmente las ligaduras de trompa hoy antes eran ligaduras, se llamaba así, ligaduras que era atar las trompas de falopio y evitar que el espermatozoide en teoría llegara. Mañana lo vamos a ver, lo van a entender mejor. Hoy no, hoy ya es corte de las trompas de falopio, o sea que ya.
no hay cosa. Si lo escuchaste, bueno, mañana me comentás bien el caso. Hasta donde yo sé, se supone que no es reversible, pero voy a investigar y les voy a contestar. Cintia Almirón, ¿vos levantaste la manito acá en el chat? Sí, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal? Le quería preguntar en cuanto a la circuncisión, ¿es por la religión Sí. o es por algo que se realiza? La circuncisión es un acto religioso que se le hace a los bebés muy chiquitos en los judíos. Los judíos realizan eso. Hoy yo te diría que sería recomendable que se lo hagan a todos por una cuestión de higiene, porque no afecta la eyaculación, no afecta la copulación, no lo hace ver más grande, no lo hace ver más chico, simplemente se quita ese repliegue de piel donde se va a juntar secreciones, células muertas, virus, bacterias y demás, entonces se puede decir que es un poco más higiénico, pero no afecta nada la funcionalidad de esa persona. En otros casos se realiza la circuncisión cuando hay algo patológico, por ejemplo, cuando existe lo que se llama una fimosis, que es cuando ese prepucio no, que es por ahí, por eso las mamás de varoncito, no dice mucho el pediatra, retraele la pielcita. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, la pielcita esa se tiende a fusionar y después el bebé no puede orinar. Entonces se le termina haciendo una circuncisión por una cuestión patológica que es la fimosis, que también se puede hacer de grande, ¿eh? Pero usualmente se hace por eso. Pero todos los judíos pasan por ese proceso porque es una cuestión religiosa. Bien, si nadie más tiene preguntas, vamos terminando la clase. Mañana vamos a dar lo que es aparato reproductor femenino y con eso terminaríamos y la semana que viene ya es el examen. Recuerden que va a ser escrito. Me parece que está puesto para el 3. Probablemente lo hagamos en dos grandes grupos, con lo cual a partir del viernes van a desaparecer estos pequeños grupos de 50 y voy a armar dos grupos grandes de 140, 130 aproximadamente. Y van a ir grupo A y grupo B. ¿Sí, Martínez? Licenciada, una pregunta porque yo siempre estaba en el Zoom. Si yo no hago el cuestionario, ¿pasa algo? ¿O yo me voy mañana y hago un cuestionario? No, no haga el cuestionario porque el cuestionario es más para justificar el presente. No. Ah, pensé que era por nota, por eso pregunté. No, 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 es por eso les dije, el que está acá no haga cuestionario, porque yo después saco su asistencia de acá y me encuentro que Ok, están acá, tienen cuestionario, pero no están escritos en el papel, por eso también hice el tema del papel allá. bueno, gracias. Va a entrar todo lo que sea bloque 2, aparato circulatorio, respiratorio, gastrointestinal, urinario y aparato reproductor, femenino y masculino, obviamente. Licenciada, ¿Sí? quería preguntarle si el examen va a ser escrito múltiple choice o escrito a desarrollar. Escrito múltiple choice, con la grilla esa que le mostré la vez pasada, así va a ser. Gracias. Bien, todos ya se anotaron en el chat. ¿Sí, Vargas? Profesora, si me podría repetir los temas que van a entrar todos del bloque 2. Sí. Acá estoy anotando. Aparato circulatorio, aparato Sí, respiratorio, aparato sí, urinario, urinario, gastrointestinal paso intestinal. y reproductor femenino masculino. Ok. Lo que es el sistema linfático, eso y cabeza, cuello, eso no, profesora. Linfático sí, porque está en la parte de corazón y grandes vasos. O sea que el sistema linfático también. Sí, lo que no entra es Pues, cabeza, eso no.
Pero Bueno, sí bueno, entra profesor, en aparato circulatorio, entra corazón y grandes vasos. O sea, corazón, rama grandes de vasos. la aorta, cuando nace, donde nace, puedo Sí, pedir la rama sí, de la sí, aorta, la división completa de la aorta. Va a aparecer seguro sí, lo que es, cómo está conformado el hilio pulmonar, cómo está conformado el hilio renal, sí, cómo está conformado el sí, hilio hepático, cómo se clasifican, digamos, bueno, y después acá lo que damos en estos días, cómo se llaman los gametos sexuales, cómo el ciclo menstrual de la mujer que vamos a dar mañana y esas sí. cosas. Bueno, profe, bueno, gracias, profe. Bueno, de Gracias. nada. Bueno, si no Ah, tienen va a entrar también. ninguna otra pregunta, vamos terminando la clase. Nos vemos mañana a las 7. Así que los espero mañana lo que están y los que van presencial se van allá. Mañana nosotros damos aparato reproductor femenino y allá van a dar masculino. ¿Y Correa? Gracias, Lidit. Licenciada, disculpe. Estaba leyendo es algo del sistema respiratorio. Ujú. En un momento del apunte se habla de que la laringe comparte tres grupos de órganos diferenciados y habla de los órganos de respiración y los órganos de fonación. O sea, esos son como grupos diferentes, pero no sé cuál sería el otro o tercero. No sé si ahí ya entran las cuerdas vocales como otro grupo. Ay, perdón, estaba hablando y se me muteó. No, lo que le decía a Correa es que nosotros usualmente tomamos dos, no sé cuál es el tercero, después si me puedes mandar por el aula, o mañana me lo nombras y veo si entra dentro de la explicación. Sí, Dale, sí, porque sí, porque, usualmente nosotros explicamos fonación y respiratorio, ajá, pero la otra tercera ok. función no sé cuál sería. Claro, no, por eso le consultaba porque así estaba en el PDF. Ah, ahora miro a ver Bueno, qué fue lo que escribimos. Por ahí agregué algo y no me estoy acordando. Mañana sí, veo. bueno, bueno, igual Haceme le acordar. le paso de nuevo. Sí, haceme acordar nomás mañana antes de entrar y lo analizamos. Bueno, ese era ¿Listo? todo, Lo licenciada. mismo para todo Gracias. es estos 2 días, le queda mañana nomás para hacer su consulta y después ya tenemos el examen, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Bueno, Gracias, licenciada. de nada. Nos vemos entonces, chicos, hasta mañana. Yo los cortos desde acá. Hasta mañana, Eric. Chao, Hasta chao. mañana, licenciada. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana. Hasta Mañana, mañana. licenciado. Luego. A ver, mañana presencial tiene el grupo EF, E a las 8, F a las 9. El resto se me conecta todo a Zoom.